Buenas a todos, hola, primero que todo aquí estoy nuevamente con ustedes en su clase de dinámica. La idea de este nuevo video es que empecemos a estudiar el tema de cinética. Entonces, recordemos, en la cinemática que estudiamos, el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta fuerzas externas o pares o torques que producen estos movimientos. Pero en la cinética nosotros estudiamos el movimiento de los cuerpos, pero sí tenemos en cuenta las fuerzas que los están produciendo. Las fuerzas externas, las reacciones entre uniones, momentos o torques. Entonces nos vamos a dar cuenta que hay dos tipos de ejercicios que vamos a encontrar o de problemas que vamos a encontrar en la cinética, como son la cinética inversa o tipos de ejercicios que vamos a resolver con cinética directa. Y ya en una presentación más adelante estaremos mirando qué conocemos y qué desconocemos a partir de este tipo de ejercicios o de estos tipos de ejercicios en la cinética. ¿Qué herramientas nos van a servir para estudiar la cinética de los cuerpos? Lo que son las leyes de Newton. Entonces, específicamente la segunda ley de Newton. Recordemos, la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Y si nosotros miramos esto de forma escalar, vamos a encontrar que la sumatoria de las fuerzas que están en dirección de X, fuerzas externas, son iguales a la masa por la aceleración del centro de masa en dirección de X. Y se presenta lo mismo, pero ahora en dirección de un eje que sería el eje Y. Sería sumatoria de fuerzas externas en dirección de Y va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa en dirección de Y. Si nosotros miramos esto de forma vectorial, lo que vamos a encontrar es que la sumatoria de todas las fuerzas externas va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa, teniendo en cuenta que estas fuerzas van a ser vector, pueden tener direcciones en X y en Y, y esta aceleración también puede tener direcciones en X y en Y. Quiere decir que tiene dos componentes. Adicional a esto, nosotros encontramos lo que es el momento. Y este momento, si lo miramos de forma vectorial y no está hecho con respecto al centro de masa, vamos a encontrar que la sumatoria de los momentos va a ser igual a la inercia del centro de masa por la aceleración angular como vector más ese vector que me indica la distancia o la posición entre el centro de masa y donde yo estoy haciendo el momento, cruz, la masa por la aceleración del centro de masa, teniendo en cuenta que esto va a ser un vector. Entonces, si el momento es respecto al centro de masa, vamos a omitir alguno de los términos o este término de la expresión que estábamos comentando. Entonces, si lo miramos como un escalar, sería la sumatoria de momentos. El centro de masa va a ser igual a la inercia del centro de masa con respecto al centro de masa junto o por la aceleración como un escalar. O si lo miramos como vector, vamos a tener entonces una sumatoria de momentos vectorial, serían los vectores de momento, igual a la inercia con respecto al centro de masa por la aceleración angular en forma de vector. Entonces, de lo que les hablaba ahorita, cinética inversa y cinética directa. En la cinética inversa conocemos posiciones, velocidades, aceleraciones, algunas fuerzas aplicadas en el sistema. Y determinamos a partir de todo esto que conocemos y de las ecuaciones que ya conocemos de la cinemática,
de movimiento, de las velocidades, de las ecuaciones de las posiciones, aceleraciones. Determinamos lo que son fuerzas involucradas en cada unión de cuerpos, que serían las reacciones, y los actuadores. Y en la cinética directa también vamos a poder utilizar todas estas ecuaciones de movimiento que nosotros conocemos a partir de la cinemática. Conocemos todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo, sobre el sistema, y determinamos lo que son las reacciones entre cuerpos y la cinemática, o sea, las aceleraciones asociadas a cada uno de los elementos de ese cuerpo que estamos estudiando. Entonces, para entender un poco esto, o cómo utilizamos esas ecuaciones de la segunda ley de Newton, vamos a proceder a resolver un ejercicio. Entonces, este ejercicio es de cinética inversa. Recordemos, cinética inversa, ¿qué conocemos? Posiciones, velocidades, aceleraciones y algunas fuerzas aplicadas en el sistema. Y debemos determinar fuerzas involucradas en cada unión de cuerpo, o sea, las reacciones y actuadores. Miremos qué nos piden determinar. Torque necesario, que serían en este caso el actuador que está moviendo este sistema, y la reacción en el punto B. La reacción en el punto B. El torque sería acá y la reacción sería en esta unión de las barras, entre las barras AB y BC. ¿Y qué conocemos? Posiciones. Conocemos posiciones. Tenemos las longitudes de estas barras. Conoceríamos las masas. Conocemos las inercias de los centros de masa. Y conocemos la velocidad angular de la barra AB o del elemento AB. Nos dice que está en sentido antihorario y es 10. Y conocemos también la aceleración angular de la barra AB y está en sentido antihorario también. Esto acá es en segundos cuadrados. Segundos cuadrados. Entonces procedamos a resolver este ejercicio. Analicemos qué debemos hacer para resolver este ejercicio de cinética inversa. Nos están pidiendo, como ya sabemos, el torque en el elemento AB y la reacción en B, en este punto. ¿Y qué nos están dando? Todos los datos relacionados a las masas de cada una de las barras y de la rueda y las inercias de los centros de masa. Para llegar a solucionar lo que nos está pidiendo este ejercicio, ¿qué debemos hacer? Utilizar las ecuaciones de las leyes de Newton o de la segunda ley de Newton, que lo que nos dice, recordando, es que la sumatoria de fuerzas externas debe ser igual a la masa por la aceleración de los centros de masa. Entonces, si nosotros queremos calcular fuerzas, ya nos están dando las masas. Y nosotros tendríamos que hacer un diagrama de cuerpo libre de cada uno de estos elementos para mirar cuáles son las fuerzas que están internas en cada una de las uniones. Y tendríamos que calcular las aceleraciones de los centros de masa. Y todo esto, ¿con qué lo podemos hacer? Con las ecuaciones de la cinemática. Tendríamos que calcular la aceleración del centro de masa de la barra AB, la aceleración del centro de masa de la barra BC y la aceleración del centro de masa de la rueda, para nosotros poder utilizar estas ecuaciones. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? O podríamos hacer para que nos ayude a solucionar este ejercicio. Sumatorias de momento. Entonces, todas estas ecuaciones, tanto de fuerzas en X, fuerzas en dirección de Y sumatorias de momento, vamos a tener que utilizarlas para poder encontrar solución a este ejercicio. Porque debemos encontrarnos en el caso en que tenemos el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Entonces, aprovechando que ya hemos estudiado ejercicios de este tipo,
donde tendríamos que calcular velocidades angulares, aceleraciones lineales de puntos o velocidades lineales de puntos en específico de un cuerpo, pues he realizado todo ese cálculo antes de empezar a explicar cómo podríamos usar estas ecuaciones de las leyes de Newton para dar solución a este problema. Entonces nos preguntamos cómo podemos calcular la aceleración del centro de masa de algún cuerpo. Miremos el elemento AB, es una barra, ¿cierto? Entonces, miremos este pequeño ejemplo que he colocado por acá. Si yo quiero calcular la aceleración del centro de masa del elemento AB, ¿qué tengo que hacer? Encontrar primero la aceleración del punto A y la aceleración del punto B, sumarlas como vector y dividirla entre 2. Igual para el elemento 2, y como este es un cuerpo que tendría un solo punto, pues solamente encuentro la aceleración del punto que está por aquí y se la asignaría a ese cuerpo como aceleración de centro de masa. ¿Qué ecuaciones utilicé para resolver las incógnitas sobre aceleraciones angulares de los elementos a los cuales no le tengo esos datos, que serían la rueda y la barra BC, porque para la barra AB ya nos están dando todo, aceleración angular y velocidad angular? Entonces, utilizamos estas ecuaciones haciendo lazos vectoriales, utilizando coordenadas polares, ejes rotantes, lo que tendríamos que utilizar para la cinemática, y encontrar todos estos datos que tenemos aquí, lo utilizamos. Entonces, luego de tener todo esto que está por acá, lo que se hace es encontrar la aceleración de cada uno de los puntos, y luego de encontrar la aceleración de cada uno de los puntos, dependiendo de cómo es la forma del cuerpo, nosotros encontramos la aceleración de los centros de masa de cada uno de esos cuerpos, que fue lo que hice por acá. Entonces ya tendríamos la aceleración angular, que la vamos a usar en la ecuación de momento, la aceleración de los centros de masa de los cuerpos, que la vamos a usar en las sumatorias de fuerzas. Entonces ya podríamos proceder a aplicar estas ecuaciones para encontrar el valor de las incógnitas, que en este caso serían las reacciones. Específicamente nos están pidiendo la reacción en B y el torque AB, pero nos va a tocar relacionar las reacciones que están en el punto A cuando yo desarme este cuerpo AB, y las reacciones que están en B y en C cuando yo desarme este cuerpo, y las reacciones que están sobre la rueda cuando yo desarme la rueda, y haga un diagrama de cuerpo libre para cada uno de estos. Antes de proceder a realizar el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los elementos, miremos cuánto es R. ¿Por qué? Porque deberíamos conocer todas las dimensiones asociadas a este sistema o a este mecanismo. Conocemos las distancias que hay entre los puntos, pero no conocemos el radio. Entonces, ¿cómo podríamos calcular el radio? Este radio que está aquí sería igual a DC seno de 45 grados más QC seno de 50 grados. Entonces, así encontramos el valor de R, que ya lo he calculado, y nos dio 0.229 metros. Entonces, este valor de este radio va a ser necesario ahorita que estemos haciendo las sumatorias de fuerzas y las sumatorias de momentos. Ahora he dividido cada uno de los cuerpos que compone el sistema. Esta sería la barra AB, esta de acá sería la barra BC,
y esta es la rueda. Entonces, en el mecanismo, en el sistema que estamos viendo, la unión aquí en A es un pasador. Entonces, recordando esos cursos de estática, las reacciones que aparecen en un pasador serían una reacción en y una reacción en X. ¿Por qué? Porque un pasador no restringe la rotación. Un pasador restringe el movimiento vertical y el movimiento horizontal. Tenemos una unión en B que también es un pasador, entonces aparecen dos reacciones. Vamos a colocar estas dos direcciones, BY y BX. Aquí tendríamos en el centro una reacción asociada a la masa, que sería el peso. Recordemos que esta barra, en este caso si estamos considerando masa para la barra, sería W a B. Y recordemos que tenemos una fuerza externa o un torque externo que también es una incógnita en este punto, que sería el torque AB. Estas serían todas nuestras fuerzas, ¿Y a qué son iguales esas fuerzas? A la aceleración del centro de masa en dirección de X de esa barra AB, esto por la masa, y a la aceleración del centro de masa de esa barra AB en dirección de Y. Y cuando hagamos la sumatoria de momentos, aquí nos va a aparecer la inercia de esa barra por la aceleración angular de esa barra que ya la hemos calculado anteriormente. Entonces, a partir de este diagrama de cuerpo libre que tenemos, ya podríamos hacer la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de momentos. Entonces, procedamos a realizar esa sumatoria. Sumatoria de fuerzas en X. Voy a decir que hacia la derecha todo es positivo. Entonces, esto sería igual ¿a qué? A X más Bx. Y ya sabemos que esta sumatoria de fuerza en dirección de X es igual a la masa de esa barra AB por la aceleración del centro de masa de la barra AB en dirección de X. Entonces, reemplacemos acá. Masa de esa barra, 2 kilogramos. Aceleración de ese centro de masa en dirección de X, menos 27.9. Quiere decir que esto es igual a 2 por 27.9, 55.8. Menos 55.8. Y esto sería nuestra
primera ecuación. Vamos a ir enumerándolas. La segunda ecuación, ¿de dónde la vamos a sacar? Sumatoria de fuerzas en dirección de Y. Y voy a decir que hacia arriba todo es positivo. ¿A qué es igual? A la masa de la barra AB por la aceleración del centro de masa de esa barra AB en dirección de Y. Entonces, ¿qué fuerzas tengo en Y? AY más BY menos WAB, que sería el peso de esa barra. Y esto es igual a la masa, que es 2, ya sabemos que es 2 por la aceleración del centro de masa. La aceleración del centro de masa en dirección de Y es menos 1.67. Este peso lo conocemos, sería igual a la masa, que es 2 por aceleración gravitacional 9.81. Y este peso me daría en newton. Entonces, 2 por 9.81 nos da 19.62. 19.62 newton. Y esto que está por acá, ¿cuánto nos da esto que está por aquí? Vamos a ahorrar espacio. Sería 2 por 1.67. Eso nos da 3.34. Menos 3.34. Que reemplacemos. Nos queda entonces AY más BY igual, vamos a pasar este número hacia acá, sumando, nos quedaría entonces 19.62 menos 3.34. Y esto va a ser igual a 16.28. Y esto sería nuestra segunda ecuación. Entonces ya tenemos dos ecuaciones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? La sumatoria de momentos. Y esa sumatoria de momentos la vamos a realizar con respecto a este centro. Vamos a llamarle H. Entonces, sumatoria de momentos respecto a H va a ser igual a la inercia de la barra por la aceleración angular de esa barra. Y vamos a decir que en sentido antihorario todo es positivo. ¿Qué tendríamos? Para completar esta sumatoria de momentos deberíamos conocer las distancias que hay del centro hasta cada una de las fuerzas, distancias perpendiculares hasta la línea de acción de las fuerzas. Entonces, deberíamos conocer estas distancias. Esta que sería igual a la de acá y esta que sería igual a esta. Entonces, esta distancia, ¿cuánto sería? 0.5 entre 2. 0.5 entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque este punto está ubicado en la mitad de la barra. Por seno de 30. Y este sería 0.5 entre 2 seno de 30. 0.5 entre 2 coseno de 30. Y este de acá va a ser 0.5 entre 2 coseno de 30.
Listo, entonces ya conocemos las distancias. Entonces empecemos con los momentos. Esta fuerza hace momento con respecto a este punto en sentido horario, quiere decir que la colocamos negativa. ¿Por qué distancia? 0.5 entre 2 coseno de 30, ¿a qué es igual 0.5 entre 2 coseno de 30? A 0.216. Vamos a colocar 0.22. Y 0.5 entre 2 seno de 30, que es igual 0.5 entre 2 seno de 30 a 0.125. 0.125. Conociendo esas distancias, entonces ahora sí procedemos a hacer la ecuación de momento. Esto está en sentido antihorario, lo colocamos negativo. Distancia desde el centro hasta la línea de acción de esta fuerza sería 0.5 entre 2 coseno de 30, que es 0.22. 0.22 a Y. A X en sentido antihorario colocamos positivo. ¿Y cuál es la distancia hasta AX, hasta la línea de acción de AX? 0.125 AX. Ahora vamos con BY, sentido antihorario también, más BY por ¿qué distancia? 0.5 entre 2 coseno de 30, que es 0.22. Más BX bueno, este va en sentido horario con respecto a este punto, sería negativo aquí, sería negativo. ¿Por qué distancia? Esta distancia de aquí, que es 0.5 entre 2 seno de 30, y es 0.125. Y nos falta este torque, está en sentido antihorario, simplemente lo sumamos, más el torque AB, que es una incógnita, y esto va a ser igual ¿a qué cosa? A la inercia por la aceleración, que ya los conocemos, 0.08 por 50. Y esto sería nuestra tercera ecuación. Ahora revisemos la barra BC. Entonces, ubiquemos las reacciones. De este lado, a la barra BC le colocamos BX hacia la derecha, por acción y reacción, quiere decir que acá tendríamos que colocar hacia la izquierda BX, como colocamos BY hacia arriba acá, en este lado tendríamos que colocar BY hacia abajo. En el punto C no hemos hecho nada, coloquemos X hacia acá, la unión también es de pasador, tiene dos líneas de acción, y CY. Y tendríamos WBC, que está asociada a la masa de este elemento. ¿Qué tendríamos del otro lado? En dirección de X, masa, aceleración del centro de masa,
dirección de X de la barra BC. Y en dirección de Y, masa, aceleración, centro de masa de la barra PC. Y por acá, en el centro, colocaríamos entonces la inercia de la barra BC, la aceleración angular de esa barra BC. Si nos damos cuenta, todos estos datos que tenemos en el diagrama ya los hemos calculado. Lo único o las únicas incógnitas serían las reacciones. Entonces, podemos proceder a realizar la sumatoria de fuerzas en dirección de X. Sumatoria de fuerzas, dirección de X igual a la masa de la barra BC por la aceleración del centro de masa en dirección de X de esa barra BC hacia la derecha positivo. Entonces, ¿qué tenemos de este lado? Menos BX más CX igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? 1 kilogramo. Por la aceleración del centro de masa de esa barra en dirección de X, menos 49.26. Entonces, esto sería nuestra ecuación número 4. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba positivo. Sumatoria de fuerzas en Y igual a la masa, la barra BC, la aceleración del centro de masa en dirección de Y de la barra BC. ¿Qué tenemos en dirección de Y? Esto hacia abajo, menos BY, menos WBC, menos, esto también es conocido, más CY, que estaría hacia arriba, igual a la masa, que es 1, por la aceleración del centro de masa, 23.24. Y esto sería nuestra ecuación número 5. Para la sumatoria de momentos deberíamos conocer también estas distancias. Las distancias desde el centro, en este caso vamos a llamar J, hasta la línea de acción de las fuerzas. Entonces, esto de aquí sería .3 entre 2 coseno de 25, esto de aquí también, y esto de acá sería 0.3 entre 2 seno de 25, y esto es igual a esto. Entonces calculemos esas dos, 0.3 entre 2 seno de 25, para tener esos datos. 0.3 entre 2 seno de 25, eso es 0.063, y 0.3 entre 2 coseno de 25, que sería 0.136. Vamos a colocar. Teniendo esos datos, ya podríamos hacer la sumatoria de momentos con respecto al centro de esa barra, que sería J, sentido antihorario positivo, igual a la inercia BC por la aceleración angular de esa barra BC. Entonces empecemos. Esta hace momento en sentido antihorario con respecto al centro, que sería positivo BC
multiplicado por esta distancia que sería con el seno, sería 0.063 bx. Esto también hace momento en sentido antihorario, más, ¿y qué distancia? Sería esta distancia de aquí, que es con el coseno, 0.136 bx. Esta hace momento en sentido antihorario también, más, y la distancia es con el coseno, sería 0.136 cy. Este también hace momento en sentido antihorario con respecto al centro, más, y la distancia es con el seno, que es 0.063 cx. Listo, esta ¿por qué no hace momento? Porque está sobre el punto y no hay distancia perpendicular entre el punto y la fuerza. Quiere decir que esto sería 0, suponiendo que sería esto de acá, esto sería 0, multiplicada por el peso nos daría 0, por eso no la estoy colocando, por eso no hace momento. Y esto es igual a la inercia, que la conocemos, de BC, por la aceleración de BC, la aceleración angular. Estas dos cosas las conocemos y ya nos quedan como incógnitas las reacciones. Y esto sería nuestra ecuación número 6. Analicemos ahora la rueda, diagrama de cuerpo libre para la rueda. Aquí en el centro tendríamos W de la rueda, está relacionada al peso. Acá tendríamos en el punto C las dos reacciones contrarias a las que ya colocamos en la barra BC por acción y reacción. Entonces colocamos hacia la izquierda CX y hacia abajo CY. Y acá debajo vamos a tener fricción y vamos a tener una fuerza normal que es causada por la superficie. Entonces vamos a mirar estas distancias de aquí. ¿Por qué? Porque las vamos a utilizar ahora que apliquemos la ecuación de momento. Entonces, hagamos un zoom. Esto es el punto de C. Y este ángulo de aquí es 45. Entonces, DC sería 0.15, que ya nos lo dio el ejercicio inicialmente. Esto de acá va a ser 0.15 seno de 45 y esto de acá sería 0.15 coseno de 45. ¿Qué tenemos del otro lado de la rueda? Aceleración. Centro de masa de la rueda en dirección de Y, que en este caso es 0, y aceleración del centro de masa de la rueda en dirección de X, en este caso es 55.47. ¿Qué otra cosa tenemos de este lado? La inercia de la rueda por la aceleración angular de la rueda. Si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas en dirección de X, ¿qué nos queda? Sumatoria de fuerzas en dirección de X, hacia la derecha todo positivo, para la masa de la rueda por la aceleración del centro de masa de la rueda en dirección de X. En dirección de X tenemos menos CX y hacia la derecha más la fricción. Y esto igual ¿a qué? A la aceleración. Bueno, acá nos faltaron las masas. Masa, masa. La masa de la rueda, que es 3.5 por la aceleración en dirección de X, 55.47.
Esto sería nuestra ecuación número 7. Sumatoria de fuerzas en dirección de Y igual a la masa de la rueda por la aceleración en dirección de Y del centro de masa de la rueda. Ya sabemos que esto es 0. Entonces esta sumatoria de fuerzas nos da igual a 0. Entonces tendríamos menos WR hacia abajo más la normal menos CY. Tenemos esta y esta en dirección de Y igual a la masa por la aceleración centro de masa la rueda en dirección de Y. Ya sabemos que esto es 0. Entonces menos WR más N menos CY igual a 0. Esto lo conocemos. ¿Cuáles son las dos incógnitas aquí? Estas dos. Tendríamos entonces una octava ecuación. Ahora, ¿qué nos falta? Hacer la sumatoria de momentos con respecto al centro de la rueda, que en este caso sería el punto D. La sumatoria de momentos con respecto al punto D sería igual a la inercia de la rueda, la aceleración angular de la rueda, antihorario positivo. Entonces miremos, esto no hace momento porque la línea de acción pasa por el centro, esta normal tampoco hace momento porque la línea de acción pasa por el centro, esta sí hace momento. ¿Por qué distancia? Por el radio. Y esta también hace momento y ya las distancias las conocemos. Entonces, CX hace momento en sentido horario. ¿Por qué distancia? Por 0.15 seno de 45. Negativo esto porque hace momento en sentido horario. CX. CY también hace momento en sentido horario, negativo, en el 0.15 coseno de 45 grados por CY. Y la fricción hace momento en sentido antihorario y es multiplicada por el radio. Ese radio es 0.229 por la fricción. Y esto es igual a la masa que en este caso es 3. No, a la masa no, a la inercia por la aceleración. Y estos dos datos nosotros los conocemos. La inercia 0.4, la aceleración menos 242.26. Esta sería nuestra novena ecuación. Ahora contemos el número de incógnitas que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas, 5, 6, 7 y el torque no lo he contado, 8 y 9. Entonces tenemos 9 ecuaciones. Entonces, 9 ecuaciones y 9 incógnitas podríamos solucionar este ejercicio. Y les dejo esto como tarea a ustedes. Ya saben,